Dile al que tienes a la par, prepárate, que vamos más profundo. Por favor, dile al que tienes a la par. Comienza a buscar tu tanque de oxígeno y todo el equipo, porque vamos más profundo. Dile al que tienes a la par, vamos más profundo, prepárate. Dios tiene cosas buenas para ti. Y tenemos que predicar esta serie y este mensaje porque no podemos conformarnos. Lamentablemente muchos cristianos se han conformado con lo que tienen, con lo que han alcanzado, con lo que han vivido. Hay cristianos que se sientan a dar testimonio y hablan de que en el 1978 Dios hizo tal o cual cosa en su vida. Y comienza a hablar de todo lo que Dios ha hecho hace 20 años. Si usted le pregunta, pero venga acá, ¿y qué pasó ayer? ¿Qué hizo Dios ayer en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios hoy en tu vida? ¿Qué hizo Dios en tu vida la semana pasada? Muchas veces nosotros vivimos de las glorias pasadas o de los testimonios ajenos o predicamos los mensajes de otros, pero no tenemos experiencia con Dios. Estamos hablando de lo que leímos en un libro, hablamos de Dios en base a lo que conocemos que nos han predicado, pero ¿dónde está tu relación con Dios? ¿En qué manera tú has ido más profundo con Dios, que tienes algo de qué hablar en base a lo que Dios está haciendo en tu vida, el terreno que Él ha logrado en tu vida, los cambios que Él está haciendo también contigo? Y eso no sucede porque muchas veces nos conformamos. Dile al que tienes a la par, no te conformes. No debes conformarte. ¿Sabes por qué? Porque el conformismo es aceptar fácilmente cualquier cosa. Eso es conformismo, aceptar fácilmente cualquier cosa. Tú y yo no tenemos que limitarnos, mucho menos quedarnos en el lugar donde estamos. Dios tiene cosas nuevas para nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque el Dios a quien nosotros servimos es inagotable. Dios es una fuente de agua viva inagotable. Acompáñeme a Ezequiel 47, por favor. Ezequiel 47, versículo 1. Esto es un pasaje que hemos usado varias veces, pero nuevamente el Señor me guía, me conduce a este lugar, porque tiene que hablarnos más cosas acerca de este pasaje. Ya quizá usted se siente familiarizado con él, o en su Biblia lo tiene ya bien marcado, pero este es un mensaje muy especial para nosotros, para nuestra congregación, porque a través de él Dios nos habló directamente con respecto a la visión de nuestra congregación. Mire lo que dice Ezequiel 47, versículo 1 en adelante. En una visión que tuvo Ezequiel, dice él, cuenta que después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta por la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y he aquí las aguas, que dice su Biblia, que las aguas fluían del lado sur. Y dice el verso 3, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, con un instrumento de medida, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Que pasemos. Amén. Entonces, cuando el agua estaba hasta mis tobillos, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta mis rodillas. De nuevo midió otros 1000 codos, siguió avanzando y me hizo pasar por las aguas cuando el agua estaba ¿hasta dónde? Hasta la cintura. Y midió otros 1000 codos y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido. Aguas que tenían que pasarse como a nado, un río que no se podía vadear. ¿Cómo empezó la visión? Bueno, con un poquito de agua al tobillo, y así fue avanzando 1000 codos y 1000 codos y 1000 codos, hasta que el agua luego daba a sus rodillas, a su cintura, y ya no podía dar pie.
sino que tenía que vadear, tenía que nadar para poder mantenerse. Y dice el verso 6, entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó e hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví aquí, en la orilla del río había muchísimos árboles, uno a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá, luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar, haciendo referencia al Mediterráneo. Entonces las aguas del mar quedan purificadas y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá. Y las aguas son purificadas. Así vivirá todo por donde pase este río. Y junto a él se pasarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Glaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande. Perdón, estamos hablando del mar muerto y ahora se menciona el mar grande, que es el Mediterráneo. Que los peces son numerosísimos. Y dice el verso 11, pero sus pantanos y sus marinas no serán purificadas, serán dejados para salinas. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que dan fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Amén. Qué visión más hermosa, qué visión más maravillosa le da el Señor a Ezequiel. Ezequiel está recibiendo esta visión en un momento de crisis. El pueblo de Israel estaba en un gran sufrimiento y estas palabras vienen a ser como un bálsamo para el espíritu, para el corazón de Ezequiel, igual para el pueblo que se le iba a predicar este mensaje. Y el Señor está diciendo que de su santuario fluirá un río que vendrá desde abajo del santuario y correrá y irá en aumento, irá creciendo. Y en la medida que ese río crece, va a llegar hasta el mar muerto. Usted sabe que por la cantidad de minerales que tiene el mar muerto, por eso lo llaman así, no hay vida. Es muy salado. Entonces no es potable, no es saludable, no se pueden producir peces allí, no hay vida a su alrededor. Pero lo que hace este río de Dios es llevar sanidad, a tal punto de que van a haber peces allí, y en esta visión le permite ver cómo crecen árboles junto a todo este gran río y incluso en derredor de todo ese mar, árboles de todo tipo, árboles incluso frutales, que darán su fruto en su tiempo y su hoja no iba a marchitarse, no se iba a dañar. Y quiero decirte algo en este día con respecto a este río de Dios. Este río de Dios está creciendo. Tú y yo debemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Yo no sé si tú lo percibes, yo no sé si tú lo has notado, yo no sé si Dios ha estado hablando a tu corazón con respecto a esto, pero en este lugar Dios está provocando un mover nuevo, algo nuevo que tú y yo tenemos que luchar por eso, tenemos que trabajar por eso, tenemos que creer en eso, no importando lo que las circunstancias digan, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le creamos a Él. En ese momento lo que Ezequiel tiene es una visión. Amén. Y lo que tú y yo tenemos en este día también es una visión. Estamos en posiblemente las mismas circunstancias, pero Dios está haciendo sonar el río porque nos está hablando de cambios. Y tú y yo no podemos limitarnos a las cosas que estamos viendo, sino que tenemos que creer lo que Dios nos está hablando. En esta visión participa un hombre que es figura del Espíritu Santo, quien nos está guiando en ese nuevo mover que el Señor está produciendo. También se habla de un templo, que es el lugar donde tú y yo estamos hoy. Es el lugar donde tú y yo hemos sido colocados por Dios para crecer y para disfrutar de ese río de Dios que representa el mover de Dios
en nuestras vidas, el cual no se mide por cantidad, sino que se mide por manifestación, por calidad, por cambio de vidas. El número Dios lo pone en la medida que Él quiera. Ahora, la manifestación de Dios se mide en vidas cambiadas. Amén, vidas fortalecidas. Ese río habla del mover de Dios, y la medida que tenía este hombre que estaba en la visión de Ezequiel nos habla del avance. En esta mañana Dios quiere hablarnos acerca del avance que debemos experimentar nosotros como iglesia para que podamos ver el cambio que Dios desea lograr. De que ese mar ya no se le llame más mar muerto, de que ese lugar no sea más un lugar seco, sino que sea un lugar fértil. Si es tu corazón que se encuentra en esa condición en esta mañana, si sientes que en tu hogar se están manifestando características similares a esta, pues Dios quiere decirte en este día que tú tienes la oportunidad de ver un cambio radical en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, en todo lugar que tú te desenvuelves. Cuando Ezequiel recibe esta bendición, las circunstancias no eran favorables, como posiblemente nuestras circunstancias en este día no son favorables, pero esta palabra de Dios trajo esperanza a su corazón. Así como el Señor está trayendo esperanza a nuestra vida a través de cada canción que cantamos, a través de cada mensaje que nosotros predicamos, a través de cada circunstancia que Él nos da la victoria, porque Dios tiene una respuesta para nosotros y esa respuesta está en su presencia. Mientras más tú y yo nos acercamos a Dios, más evidente es su presencia, más real y efectivo es su poder, y más cambio nosotros vamos a ver en nuestra vida. Dios desea que tú y yo estemos conscientes de lo que Él está consciente. Tú y yo debemos estar conscientes de lo que Dios está consciente. Dios está consciente de tu necesidad. Dios está consciente de tu situación. Dios está consciente de qué es lo que tú necesitas. Por eso tú y yo debemos descansar en esta verdad, de que Dios conoce nuestra necesidad. No afanarnos por nuestra necesidad, sino confiar en medio de toda necesidad, en medio de toda prueba. Mateo capítulo 6, acompáñenme. Mateo capítulo 6, versículo 6, nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes de que la pidas. Tu Padre, mi Padre, sabe cuál es nuestra necesidad. Y tú y yo tenemos que aprender a descansar en esta verdad. Pero si no estamos creciendo, si no estamos avanzando, nos vamos a quedar estancados. Y al quedarnos estancados va a suceder lo mismo que sucede con el mar muerto, que al no fluir el agua, al estar todo allí encerrado, la cantidad de minerales va aumentando y se hace imposible la vida. Y Dios quiere traer un nuevo mover a nosotros. Dios quiere despertar nuestro espíritu, despertar nuestra vida. Que no sigamos dormidos, confiados, que no nos conformemos con lo que estamos viendo, sino que nos esforcemos por mirar lo que el Señor nos está mostrando, por creer lo que Dios está poniendo delante de nosotros, porque Él sabe cuál es tu necesidad y Él no quiere que tú te concentres en tu necesidad, sino que pongas la mirada en lo que Él te está mostrando, al lugar donde Él te está llevando, porque el lugar donde tú y yo vamos a habitar no es en el que estamos hoy. Tú y yo estamos de paso. Esa prueba que puedes estar viviendo es un lugar de paso, no es un lugar para que tú levantes una tienda y te quedes a vivir allí. Es un lugar de paso. Las circunstancias presentes son temporales. Y si nosotros nos acostumbramos y levantamos tienda allí, pues simplemente nos vamos a quedar en el lugar del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, pero no vamos a ver
la tierra donde fluye leche y miel que Él ha preparado para nosotros, esa tierra de abundancia, esa tierra de bendición. Pero tú y yo tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer que Él está hablando a nuestro corazón y tenemos que dar esos pasos firmes a pesar de toda necesidad que nosotros podamos estar experimentando o que se esté manifestando en nuestra vida. Dios tiene en abundancia para suplir toda necesidad, de todo tipo y en todo tiempo. Amén. Dios tiene en abundancia para suplir nuestras necesidades. Pero si nosotros seguimos viviendo de las visiones ajenas, de los mensajes ajenos, de las predicaciones ajenas y no estamos produciendo fruto, no estamos en una relación con Dios, nos vamos a quedar estériles, nos vamos a quedar estancados, porque es tiempo de que tú y yo nos levantemos y creamos en la visión que el Señor nos está dando. El Señor nos dice, hay más. Hay mucho más, pero tú tienes que ponerte de pie y creer esa palabra y caminar en base a lo que el Señor te está marcando, a donde el Espíritu Santo te está llevando, como hizo Jesús. Jesús vino al mundo y como dice Juan 6:38, Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Jesús tenía una agenda, pero no su agenda. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la agenda del Padre y por eso fue prosperado en todo. Por eso cumplió el propósito por el cual vino a este mundo. Por eso pudo avanzar y abrazar la visión de Dios, lograr la visión de Dios, establecer el reino de Dios. Y gracias a esa fe que manifestó, esa confianza que manifestó, ese camino por el cual caminó que nos da también una dirección por donde debemos caminar, pudo hacer todo cuanto se propuso en Dios, porque Dios suplió su necesidad, porque Dios le bendijo en todo tiempo, porque Él tenía la agenda de Dios en su mente. Y tú y yo debemos identificar esa agenda de Dios. Esto lo hemos hablado ya. Y es tiempo de que tú y yo identifiquemos esa agenda de Dios, porque Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad, pero Él desea suplirnos mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos estar pidiendo en este día. Tú puedes estar pidiendo en base a tu circunstancia, que Dios mejore tu circunstancia, el lugar donde estás, el momento, la condición en la que estás, pero que Dios no te diseñó para que vivieras allí. Dios quiere que tú y yo entendamos que estamos de paso, que debemos seguir avanzando, que en este mundo somos peregrinos y que no debemos aferrarnos a nada, ni establecer puntos de comodidad, ni centros de comodidad, y que ya que tenemos el trabajo que no teníamos o la provisión que antes no teníamos, pues nos conformamos y nos quedamos allí. Dios tiene mucho más. Bueno, ya que esta es mi situación, aunque no me gusta, aunque no es agradable, me siento mal, pero nada, esto parece que es lo que tengo. Para mí es lo que Dios permitió para mí. Entonces, ya que esto es lo mío, pues Señor, provéeme un poco para que yo pueda estar tranquilo. De ninguna manera. No se conforme. Recuerde que conformarse, ¿qué es? Aceptar fácilmente cualquier cosa. Y esta no es la vida que Dios diseñó para nosotros. Este pasaje nos enseña 4 cosas con respecto al mover de Dios, con respecto al río de Dios que está fluyendo en medio de nosotros. Número 1, nos habla de los tobillos, lo cual hace referencia a nuestro caminar, nuestra conducta, nuestra trayectoria, la dirección de nuestra vida. Esto nos habla de nuestra voluntad. Tú y yo tenemos que aprender a rendir la voluntad delante de Dios para que Él pueda marcar el camino. Tú y yo no podemos seguir informando a Dios ni diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Tú y yo tenemos que aprender a descansar en Dios. ¿Tú sabes por qué? Acompáñame a Isaías 55, por favor. Isaías 55. Versículo 8.
La razón por la cual tú y yo tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios es por lo que dice la palabra de Dios aquí. El Señor nos dice que mis pensamientos no son sus pensamientos y que mis caminos tampoco son sus caminos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, dice el Señor, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Si tú y yo seguimos pensando en base a lo que vemos y seguimos razonando en base a lo que nos parece bien, a nuestra perspectiva, vamos a seguir alejándonos del propósito de Dios, de la agenda de Dios, del curso de Dios, de lo que Dios tiene determinado para nosotros. Porque si analizamos la circunstancia y lo que estamos viviendo en base a nuestro pensamiento y nuestro parecer, todo lo vamos a juzgar según lo que nos parece. Vamos a tomar decisiones según nos parece. Vamos a confiar si nos parece. Pero lo que Dios nos está enseñando es que Él tiene cosas nuevas para nosotros. Y nos está llamando a avanzar. Nos está mandando a caminar, a creer, a identificar el camino que el Espíritu Santo de Dios está marcando delante de nosotros para que caminemos por Él confiadamente. Creyendo, aunque las circunstancias digan otra cosa. En pocas palabras, tú y yo tenemos que aprender a entregar la voluntad a Dios. Y caminar conforme al Señor nos guíe. ¿Y cómo tú y yo vamos a poder identificar ese caminar, ese camino? ¿Dónde se entrega la voluntad a Dios? ¿Cómo se entrega la voluntad a Dios? Bueno, Ezequiel lo llevaron a avanzar 1000 codos más y el agua le daba las rodillas, lo cual habla de nuestra vida de oración. Y cuando nosotros oramos, aprendemos a caminar con Dios, porque cada día Dios va enseñándonos, hablándonos, marcando el camino, y nosotros vamos entregando la voluntad y Él nos va enseñando su voluntad. Y a través de esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, pues nuestra vida crece. Y el Dios que puede hacer los cambios profundos que tú y yo necesitamos, pues comienza a lograrlos. Nosotros cuántos movimientos posiblemente hemos hecho para ver un cambio y no lo vemos. Y quizás es la actitud del mar salado que nosotros tenemos. Es lo mismo, el mismo ambiente, dando vueltas en círculo, no vemos cambio, es la misma pesadez, la misma dejadez. Y Dios dice, no, yo hago un cambio y hago todo nuevo. Y provoco un fluir de vida. Y eso sucede a través de la oración. Y posiblemente tú sabes qué es la oración, pero no estás necesariamente orando. Y esto es muy delicado y debemos prestar atención porque hay personas que saben lo que es la oración, pero no la están utilizando. Y hay otros que no saben orar. Y tú y yo debemos ser personas de oración, que sabemos orar, que sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, que hemos identificado la voluntad de Dios y que estamos caminando en base a esa voluntad. Tú y yo tenemos que tener la certeza, la confianza, la seguridad de que cada mañana estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida y no estamos dando golpes al aire. Tú y yo debemos tener la seguridad de que cada paso que estamos dando, de que cada decisión que estamos tomando viene del corazón de Dios, está siendo bendecida por Dios y tenemos la seguridad de que Él nos está acompañando en cada una de esas decisiones que estamos tomando, porque eso es lo que va a producir vida, eso es lo que va a producir transformación. Pero tú y yo tenemos que utilizar la oración, porque la oración es el ejercicio espiritual, es el ejercicio del alma que tú y yo necesitamos lograr para que se tonifique nuestra vida espiritual, para que nos desarrollemos, para que seamos fortalecidos, para que nada nos pueda apartar del Señor, del gozo del Señor, la paz del Señor, la provisión del Señor, la abundancia del Señor. El pueblo se confía muchas veces en su propia fuerza y su propia prudencia,
hasta que cuando Dios termina de apartarse, vive sus consecuencias y luego lo lamenta profundamente. Porque muchas veces nos confiamos en la supuesta estabilidad del momento y luego viene la dificultad y nos lamentamos, pero ya Dios no está allí. Y para que eso no nos pase, como le pasó a Israel, que su crisis fue producida porque se alejaron de Dios, le dieron la espalda a Dios, menospreciaron a Dios, y al Dios abandonarlo, al Dios apartarse de su pueblo, vino una nación extranjera y los invadió y los tomó cautivos nuevamente. Y los llevó como esclavos y los dejó totalmente destruidos nueva vez. Y en esos años de esclavitud sufrieron bastante, se lamentaron bastante. Y Dios aquí estaba hablando de un nuevo tiempo. A pesar de esa esclavitud que ellos estaban viviendo, Dios les estaba hablando de un nuevo tiempo. Pero eso requería que, número uno, aprendieran a entregar su voluntad a Dios. Número dos, que utilizaran la herramienta de vida que Dios le había provisto, la oración. Y aquí hay personas que no oran. Hay personas que saben lo que es la oración y no oran. Y quizás usted dice, no, déjeme decirle, yo oro. Ajá, ¿y qué es lo que usted le dice a Dios? Bueno, Señor, bendice mi trabajo, bendice lo que yo estoy haciendo. Voy a la calle, guárdame. Súpleme, dame todo lo que quiero en el nombre de Jesús. Amén. Eso no es oración. Eso es pedirle a Dios de una forma desconsiderada, como si Dios fuera una cuenta de banco donde yo voy y retiro el dinero que yo quiero. Yo no estoy relacionándome con Dios, yo estoy utilizando a Dios. Y tú y yo debemos cuidarnos de estar utilizando a Dios. Pero que yo oigo mensajes y vemos alabanzas y vemos que las cosas no cambian. Porque tenemos que ponernos de rodillas. Es que no lo hemos entendido, hermano, hermana. Tenemos que entregarle la voluntad a Dios. Tenemos que ponernos de rodillas. Si queremos ver cambio en nuestra casa, si queremos ver cambio en nuestra vida, no podemos seguir con esta actitud sedentaria, tenemos que ir más profundo. Tenemos que creerle a Dios y ponernos de rodillas por nuestra iglesia, ponernos de rodillas por nuestra familia, ponernos de rodillas por las circunstancias que estamos viendo. La pelea más eficaz es la que se echa de rodillas delante de Dios, creyéndole a Dios, porque Dios es el que produce los cambios. Él es el que hace caer los muros de Jericó, Él es el que derrota a los gigantes, Él es el que avergüenza la oposición, Él es el que trae libertad sobre las cadenas del cautivo, Él es el que sana al ciego y bendice a aquel que está en necesidad y le provee. Y ninguna de esas cosas que responden a la sobrenaturalidad de Dios la vamos a ver si seguimos alejándonos de Él en vez de acercarnos. Y aquí lo sabio que hizo Ezequiel en esta visión fue seguirle el paso a todo lugar donde era guiado. Y si tú y yo seguimos avanzando y creyéndole a Dios, vamos a ver cambios así como Ezequiel lo vio. Que el río fue creciendo, que el río fue creciendo. Y tú y yo necesitamos ver ese crecimiento en nuestra vida para gozarnos, para poder palpar la bendición de Dios, para poder disfrutar la bendición de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que orar, tenemos que dedicar tiempo a la oración. Usted no puede seguir levantándose de mañana sin orar y salir de su casa sin orar. Usted y yo no podemos seguir tomando decisiones sin orar. No podemos seguir viendo a nuestra familia perderse sin orar. No podemos seguir viendo las circunstancias sociales que estamos viviendo sin orar. ¿Cuál es la herramienta que el Señor nos ha dado para lidiar con las dificultades que vemos en nuestra sociedad? Dios nos manda a orar. Y nos dice, ora por los gobernantes, para que vivan sosegadamente y en paz. Ora por tus vecinos, ora por las circunstancias que tú estás viviendo. Y no te quedes solamente lamentándote y contemplando las cosas. Esto está de mal en peor, esto no va a cambiar, ¿y qué va a pasar?
Y cuando alguien va a hacer algo, Dios quiere que tú y yo nos pongamos en pie de lucha, nos paremos en la brecha, le creamos y demos ese paso de fe. Y vamos a ver cómo nuestra vida espiritual se va fortaleciendo, nuestros músculos espirituales se tonifican y vamos a ver un cambio. Si usted va al gimnasio y hace pesas en un día, ¿inmediatamente ve los resultados? No, ¿verdad que no? Le toma dolor, tiempo, le toma meses, días, años ponerse en la condición necesaria. Usted hace dieta de un día y ya, y todo en forma, todo perfecto. No. Cuando nuestro cuerpo se enferma y recibimos un tratamiento, ¿vemos los resultados inmediatamente? Usted se puso de rodillas hoy y no vio cambio. Usted tiene que seguir orando. Porque de eso se trata. Persistir en oración para poder ver los cambios que anhelamos. Seguir insistiendo, ser consistentes, ser coherentes. Y dejar de medir las cosas por lo que vemos con nuestros ojos, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Ni los caminos de Dios son los nuestros tampoco. Y tú y yo tenemos que aferrarnos a esa visión que el Señor nos está dando en este día. Él siguió avanzando y luego el agua le daba a la cintura, lo cual habla de equilibrio, balance, orden, prioridades. Vida modelo, balanceada, un balance entre gracia y verdad. Un balance correcto que provoque que nuestra vida sea reconocida y valorada como una vida bajo el poder de Dios y la influencia de Dios. Que los demás vean a Dios en nuestra vida. Que los demás perciban la manifestación de Dios en todo lo que hacemos. Porque si tú y yo le creemos a Dios y caminamos en su río, nos dejamos guiar por su mover y entregamos la voluntad a Dios y oramos con fe cada día y llevamos una vida balanceada, guiada por el Señor, vamos a llegar a ese lugar de cambio, a esas aguas profundas, a ese lugar donde tu vida y mi vida es bendecida en abundancia por Dios, porque es a ese lugar, a esas aguas profundas que el Señor desea llevarnos. Un cambio de circunstancias tan drástico que antes solamente veíamos necesidad y ahora que estamos viendo vida, los peces en el mar, árboles alrededor. El Señor hablaba algo a mi corazón por medio de este mensaje. Si usted mira las circunstancias presentes, posiblemente en su vida no tiene mucho de qué sentirse orgulloso. Se puede sentir quizás un poco mal. Y si es sincero con usted mismo, dice, bueno, yo me he conformado. Tengo que reconocerlo. Es cierto, no he entregado mi voluntad a Dios. Día a día sigo haciendo lo que yo quiero. Es cierto lo que dice la palabra, no estoy orando. Debo orar para poder seguir avanzando. Porque el hombre y la mujer que entrega la voluntad a Dios y se somete a la oración, ora y lo hace con fervor y de manera continua, va a ver cómo en su vida se logra y se establece un nuevo balance. Y cómo estas tres cosas conjugadas van a producir profundidad en nuestra relación con Dios, gozo en nuestra relación con Dios, abundancia en todo lo que hacemos. Porque luego que Él entró a este nuevo mover de Dios, dice el pasaje que Él se retiró, y cuando se retiró, ¿qué fue lo que vio? Todo reverdecido, todo sanado, peces de todo tipo, abundancia. Y tú y yo tenemos que cederle a Dios la voluntad, tenemos que creerle a Dios y permitir que Él nos guíe para ver la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida, dejar de escuchar solamente mensajes y comenzar a ver cambios en nuestra vida. Pero tú y yo tenemos que creerlo. Tú y yo tenemos que creer que el mensaje de Dios es efectivo, que la voluntad de Dios es buena, que es agradable, que Dios está hablándote a ti, que Dios está hablando a tu corazón, porque posiblemente has sido una persona que se ha resistido a su voluntad. Eres una persona que no está aprovechando el tiempo y no tienes comunión con Dios, no estás orando.
No estás dedicando tiempo a la oración, estás solamente dedicando unos breves minutos para pedirle a Dios, pero no conoces al Dios que suple. Y eso es una relación condicionada. Y en tu vida puede suceder lo mismo que sucedía con aquellos que recibían la provisión de Dios, que una vez satisfacían su hambre, se apartaban. Jesús alimentó a 5,000, sin contar mujeres ni niños. Y una vez saciaron el hambre que tenían, se apartaron de Él. Y ya no andaban con Él. Y volvieron atrás. Y nosotros no podemos seguir ese ritmo de venir al domingo a la iglesia, escuchar el mensaje, disfrutar la alabanza y volver atrás. De venir el domingo y volver a escuchar otro mensaje, y venir el miércoles y venir al encuentro de parejas y volver atrás. Porque los únicos que estamos poniendo nuestra vida en riesgo somos nosotros, porque Dios está proveyendo. Lo único que tenemos que dar los pasos. Aprender a entregar la voluntad a Dios día a día. Buscar a Dios en oración día a día. Recibir ese balance de Dios para nuestra vida día a día y vamos a ver los cambios. Queremos los resultados, pero no queremos vivir los procesos. Y tenemos que vivir los procesos. Los procesos producen resultados favorables. Si nosotros los cuidamos y los atendemos y llevamos a cabo la misión que Dios nos ha entregado. Dios desea prosperar y bendecir tu vida, pero tú tienes que ponerte en pie y dejarte guiar por esa dirección que el Espíritu está marcando para tu vida.